Buenos días, amados, amadas del Señor. Hoy les quiero compartir un mensaje, no vamos a hablar de Juan, ¿sí? Pues más que todo es para capacitarlos a ustedes, ¿no? Porque si ustedes vienen, las personas, a preguntar algo, o ustedes van, o en Tulcán también se topan con personas, pues qué bueno saber un mensaje como este, que les puede traer claridad a ustedes, de su propia vida, de lo que hace el Señor. Y qué bueno es ver eso en medio de nuestras vidas, de tener el corazón de poder predicarle a las personas. Muchas gracias, hermanita. ¿Sí? Así que les pediría hoy, el mensaje de hoy se llama mirar a la cruz. ¿Sí? Mirar a la cruz. Y vamos a Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, verso del 4 al 9. Dice la palabra del Señor: Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y decían ellos: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y, ¿qué dice? Y vivía. Muy bien. Pues ahí vemos cómo el pueblo de Israel estaba saliendo del monte Hor, ¿sí? Pero antes de seguir, les pediría que ahí cierren sus ojitos y le vamos a pedir al Señor dirección para entender esta palabra. Amén. Señor, en esta mañana estamos agradecidos porque nos mantienes con vida, Señor, en este lugar. Danos, Señor, la fuerza para predicar, la fuerza para mostrar a Cristo, Señor. Permite que nuestros ojos se abran a la luz del entendimiento de tus escrituras, y que sea Cristo glorificado y no los hombres, que sea Cristo exaltado y no nosotros mismos, porque la vida depende de ti. Abre nuestros ojos, te lo pido, Padre hermoso, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vemos aquí la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, pues ustedes saben que es el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, y que fue llamado por el Señor para ser la niña de sus ojos. Fue llamado por el Señor para ser parte de su corazón, ¿sí? Pero cuando ellos quedaron en las manos de Faraón de Egipto, el Señor mandó a Moisés. Ustedes ya conocen toda la historia, les estoy haciendo como un resumen breve. Moisés fue con Aarón, liberaron al pueblo. Faraón al principio estaba opuesto a eso. Se abrió el mar, llegaron al desierto y los iba a llevar ¿a dónde? ¿A qué lugar les prometió Dios que los iba a llevar? A la tierra prometida donde fluye ¿qué? Leche y miel, les dijo, ¿verdad? Pero aconteció que el pueblo de Israel no le creyó al Señor, sino que se hicieron sus propios dioses o creyeron adorar a Dios haciendo un becerro, ¿sí? No esperaron a Moisés. Así que el Señor tuvo que traer juicio sobre esas personas, sobre este pueblo, y por eso ellos caminaron errantes por 40 años en el desierto, ¿verdad?
Pues lo digo así porque el Señor aún su misericordia los cubría, les guardaba sus vestiduras, aún sus calzados, dice la palabra, no se desgastaban. O sea, era impresionante. Ellos vivieron en la época donde el Señor hizo más milagros que en cualquier otra. Abrir el mar, sacar agua de las rocas, llover codornices, traer el maná, todo eso. ¿Sí? Hoy no lo vemos, no vemos la columna de fuego aquí, aunque sí la necesitaríamos un poquito, ¿verdad? Porque hace frío. Pero tenemos a Cristo, eso es lo mejor para nuestras vidas. Así que este pueblo estaba caminando errante. Y en esta historia que acabamos de leer de Números 21, 4, 9, que hoy lo vamos a estudiar expositivamente, estos pequeños versos, y vamos a ir descubriendo verso por verso lo que nos encierran las Escrituras. Vemos aquí a un pueblo de Israel en el verso 4, miren, dice, partieron del monte Hor, caminando del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. En el verso 1 podemos ver la frase allí, desanimó el pueblo por el camino, ¿verdad? Eso quiere decir que ya habían estado un buen tiempo caminando. Quiere decir que ya habían estado caminando, y en ese desánimo las personas comenzaron a decir, bueno, pues estamos ya camina y que nada vemos y nada pasa y seguimos por este desierto y qué calor y qué esto, y comenzaron a desanimarse, ¿sí? Y el desánimo en una persona trae primero problemas, ¿sí? Consecuencias. El desánimo siempre trae consecuencias. Y muchas de esas consecuencias es rendirte o también simplemente abandonar lo que estás haciendo. Miren, el Señor es un Dios de propósitos y les había dicho que Él no los trajo al desierto para morir. Él no los llevaba al desierto para morir. El pueblo de Israel estaba en el desierto porque era necesario, porque dice Deuteronomio 8, ¿para qué? Probarlos, para ver lo que hay en sus corazones, para ver si ellos siguen los mandamientos del Señor, para ver en dónde han puesto su corazón. Entonces el desierto muchas veces es eso, es el lugar que necesitamos, todos nosotros lo necesitamos. Cuando no vemos que las cosas nos salen, cuando no hay respuesta del Señor, cuando estamos viviendo en un momento donde decimos, ay Señor, pero ¿por qué no abres las puertas acá? ¿O por qué no vemos este momento? No lo vemos las cosas como queremos verlas. Todas esas cosas traen un poco de desánimo. En este caso, los israelitas estaban desanimados porque habían caminado por el desierto. Así que el verso 1 nos muestra el desánimo. Ahora, ¿qué puede hacer el desánimo? El desánimo produce, si no lo podemos controlar, el desánimo en nuestras vidas trae una de las cosas más graves, que es la desconfianza. El desánimo produce la desconfianza. El fruto del desánimo es la desconfianza, ¿o no? Porque tú estás animado en hacer, bueno, voy, por ejemplo, no lo sé, me invento un ejemplo. Me voy a poner un chuzo de tortillas y aquí voy a vender y esto, y va a ser el más chévere y me van a comprar todas las personas, y comienza y ahí pones el chuzo de tortillas, estás ahí, cuando viene al final del día, uno te compró, chuzo, dice, bueno, al otro día vas, 2 te compraron, y al otro 1, y al otro ni 1, y estás así, dices, pero ¿cómo? Yo pensé que iba a ser bueno esto, pensé que no iba a ser tan malo, ¿cómo me va a ir así? Ni una tortilla he vendido hoy. Y trae desánimo. Pero el Señor antes te dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios tiene el control de todas las cosas. Tú le creíste. Le dijiste, sí, Señor, yo lo voy a hacer para ti. Pero ¿qué pasa? El Señor tiene que probar. Y va a ver tu corazón dónde está. Y después, al no ver eso, puede traer desánimo. Y si no controlamos ese desánimo y vamos delante de Dios a decirle, no sé por qué es esta situación, pero yo quiero confiar en ti.
Y si no lo hacemos prontamente, eso se convierte en desconfianza. Se convierte fácilmente en desconfianza. Y produce consecuencias graves la desconfianza. Y hace actuar de una manera muy errónea. Nos hace actuar fuera de nuestra realidad. La desconfianza nos hace actuar fuera de nuestra realidad. Porque miremos el verso 2. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Sí? Los israelitas actuaron en contra de Dios. Se rebelaron. Entonces, aquí podemos ver cómo actúan los israelitas en esta parte. ¿Sí? La desconfianza. Ellos comenzaron a desconfiar, se desanimaron primero. Ellos seguían a Moisés, listo, vamos a la tierra prometida. Pero en un momento dijeron, no, pues no hay agua, no hay nada, esto, piedras calientes, no hay nada, ve mi piel, no lo sé. Estamos enfermos unos, ya me cansa el otro. ¿Y qué pasó? Se desanimaron y desconfiaron. Y comenzaron a perder lo que Dios quería hacer con ellos. Entonces ellos se rebelaron en contra de Dios, y no solo en contra de Dios, sino en contra del líder que Dios había puesto, que era ¿quién? Moisés. Así que hablaron en contra de Dios, dice la palabra, y contra Moisés. Pero siempre cuando va a haber desconfianza, nuestro corazón se inclina a hablar primero en contra de Dios. Comenzamos a buscar culpables, comenzamos a buscar a quién descargar lo que nuestro corazón siente. ¿Sí? Comenzamos a tomar actitudes muy raras, erróneas y lejos de Dios. Así que en nuestra vida, cuando hay desconfianza, terminamos lejos, en nubarrones. Y los israelitas se desenfocaron de lo que Dios iba a hacer con ellos, porque el Señor no los llevaba a morir al desierto. Ellos dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? El Señor nunca les dijo, vengan, los saco al desierto y aquí van a morir calcinados del calor. No era el propósito. Pero ellos se olvidaron de esas cosas, porque es un velo, la desconfianza es un velo. Amén. Y tal desconfianza hace que tú te centres primero en lo que estás viviendo, ¿sí? En lo que estás pasando en ese momento, no en lo que el Señor te permite ver más adelante. Porque miremos lo que dice el verso 2, después de que lo que hacen la pregunta, ellos dicen, ¿por qué nos hiciste subir del Egipto para que muramos en este desierto? Y esa frasecita dice, pues no hay pan ni agua. Ellos están viviendo el momento. La desconfianza te hace ver o te hace centrar en tus errores, te hace centrar en los problemas, en las aflicciones, pero no en la salida. Entonces hay aflicciones. El Señor dijo, en la vida, ¿qué? Tendréis aflicciones. Y son necesarias muchas de ellas. Es necesario pasar por ahí. Todos lo hemos pasado. Alguna vez la hemos pasado. Yo la he pasado. Y eso es necesario pasarlo. Pero el Señor desea que te enfoques en Él. Mira a Cristo. Mira a la cruz, como se denomina este mensaje hoy. Porque cuando nosotros quitamos la mirada, ponemos nuestra mirada en las aflicciones, en el momento, en lo que estamos pasando. Ellos pasaban ¿qué? Pasaban hambre porque dicen no hay pan. Y tenían sed porque no había agua. Ellos decían vamos a morir aquí aburridos. ¿Sí? Estaban amargados. Estaban diciendo no, ¿dónde? Pero eso no es lo más grave de la desconfianza que te hace enfocar en lo que estás viviendo en este momento. Lo más grave, amados hermanos, es que la desconfianza puede causar la ira de nuestro Dios.
Dice, la desconfianza llegó a provocar la ira. Y la ira realmente no se produce por lo que ellos dijeron en la pregunta. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para...? Cuando ellos proclamaron eso y cuando ellos dijeron, pues no hay pan ni agua, hasta ese momento eso no producía la ira de Dios realmente. Porque miremos un capítulo antes, Números 20, verso 5. Dice la palabra del Señor que los israelitas le dijeron al Señor, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto otra vez? Miren, para traernos a este mal lugar. No es un lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Otra vez reclamaron, ¿o no? Y este capítulo, ustedes recuerdan, es el capítulo donde Moisés se enoja y llega, le pega a la roca, porque el Señor le dijo, háblale a la roca. Y esa ira que ese momento tuvo el Señor recayó frente a Moisés y a Aarón. Pero miren, a pesar de que ellos declararon lo mismo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? El Señor no dijo, voy a mandar serpientes venenosas para que los piquen. No, sino que el Señor es paciente, dice su palabra. Y Él simplemente le dijo a Moisés lo que tiene que hacer. Pero entonces, ¿por qué en este capítulo 21 el Señor se enfurece? Su ira se exalta. Y es que los israelitas, al quejarse contra Dios y Moisés, realmente no producían la palabra, la ira de Dios. Sino que, ¿por qué las serpientes comenzaron a matar a estos israelitas? Entonces la pregunta es, ¿qué provoca la ira de Dios en este pasaje? ¿Qué creen que provoca la ira de Dios en este pasaje? ¿Sí? Leamos el verso 5 de Números 21 y dice, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y dicen, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma, presten atención, tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Por qué creen que el Señor encendió su ira contra el pueblo de Israel? Si antes también se lo habían dicho lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué creen? La respuesta está en el mismo verso 2, en la frase que dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En otra versión dice, nuestra alma ya no aborrece esta comida, aborrece. O sea, ya dice, ya me harta esta comida. Rechazaron ¿qué es lo que provoca la ira de Dios? Atentos a esto, la ira de Dios es provocada por el rechazo de la provisión de Dios para las vidas. Desecharon lo que Dios les dio. Cuando una persona rechaza lo que Dios le da, viene la ira de Dios sobre esa persona. ¿Sí? Y ya vamos a ver qué significa este rechazo. No es que ellos estaban rechazando al maná físico. Ellos rechazaron algo más profundo que el maná físico que estaban mirando. Ellos dijeron, estamos hartos de este pan liviano. Este ya no sabe a mico, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero el rechazar la provisión de Dios para tu vida provoca la ira de Dios. Miremos Éxodo. ¿Qué es el pan? Entonces, ¿qué es el pan que ellos rechazaron? Miremos Éxodo, capítulo 16. El verso 1 primeramente. ¿Alguien que me lea, Patricio? Verso 1. Partió luego de Eliam toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes, después que salieron de
Dame leyendo el verso 12 y 13. Dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió el rocío de derredor del campamento. ¿Y ese rocío qué era? Dice la palabra, en esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una copa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaron unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés les respondió. Ahí en el verso 15 dice, es el pan que el Señor les da para comer. Es un pan, o sea, era un milagro. O sea, nadie amasó el pan, ahí no vieron a Moisés y Aarón, sí, ¿verdad? No estuvieron ahí en la madrugada y rociando ahí, no. El mismo Señor trajo el pan. Y los israelitas en Números 21 rechazaron ese pan que un día recibieron de Dios, la provisión de Dios. Cuando una persona rechaza la provisión de Dios, su consecuencia es la ira de Dios. Esa es la consecuencia. Pero no hablo del pan físico. No es que alguien te trae una bolsa de pan y dices, no, y ahí no. Habla más profundo esta frase cuando en Números 21:5 dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Están rechazando algo más que el pan que ellos miraban. Estaban rechazando a Cristo y lo vamos a comprobar en Juan capítulo 6, veamos. Juan capítulo 6, verso del 28 al 32. Juan 6, 28 al 32 habla de este pasaje. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le decían las personas. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Les dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra hacéis? Le estaban pidiendo milagros al Señor. Y el Señor en el verso 31 les responde, ellos mismos dicen todavía en el verso 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y el verso 32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿De quién hablaba el Señor Jesús? De sí mismo. Él se declaró el pan del cielo enviado por el Señor. Entonces la provisión que Dios nos da para nuestras vidas es Cristo. O sea, tú puedes decir, pero bueno, me proveyó una casita y eso. Esas son cosas que puedan venir o no, que el Señor las da o no. Pero la verdadera provisión para el hombre se llama Jesús, Jesucristo. Él es nuestra provisión. Y cuando ellos rechazaron ese pan, el Señor se enfureció realmente. Porque no rechazaron el pan, un pan normal ahí. Rechazaron al mismo Cristo, porque ese pan en Números 21 representa a Jesús. ¿Sí? Y más adelante en el verso 35 de Juan 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sí? No tendrá sed jamás. Ahora si usted regresa a Números 21, regrese, ese es nuestro estudio de esta mañana. ¿Sí? Los israelitas en el verso 5 decían, pues no hay pan, no hay ni agua en este lugar. Y esa desconfianza hizo que rechazaran la bondad del Señor. Pues el Señor declara, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree
no tendrá sed jamás. Y los israelitas se dan cuenta que ellos dijeron, no hay pan, tenían hambre. No hay agua, tenían sed. Y esa es la condición. Antes de llegar al Señor, todos tenemos eso. Estamos hambrientos y sedientos, buscando en lugares donde no hay, buscando en lugares, en sitios donde no encontramos, buscando bajo piedras, buscando y confiando en las cosas de este mundo. Cuando no confiamos verdaderamente en la provisión, lo primero que hacemos es buscar en lugares. Cuando pierdes la confianza en el Señor Jesús, por eso es que las personas se endeudan. ¿Sí? Por eso es que las personas muchas veces piden mucho dinero prestado y andan debiendo a todo mundo. O tienen problemas por un lado y por el otro, y por el otro, y por el otro, y por el otro, porque no confiaron en el Señor. O vemos jovencitos que no confiaron en la promesa que el Señor les hizo de guardar su corazón, y un día pueden llegar a tener una hermosa mujer a su lado, un hermoso hombre, pero no, a los 15 años se desbarató eso y se metieron con uno y con otro y los conocen hoy como picaflores. Perdieron totalmente su esencia por no confiar en el Señor. O matrimonios que se están destruyendo por completo porque buscaron en lugares donde no hay. Vidas que se destruyen porque están buscando en lugares donde no existe la provisión verdadera del Señor. Entonces, las personas buscan eso y no lo van a encontrar. Y si leemos en Mateo, vamos a Mateo 6. Les leo Mateo 6 del 25 en adelante. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todo eso es una añadidura del Señor. Y el Señor sabe que nosotros necesitamos eso. Sabe que nosotros necesitamos. El Señor realmente nos quiere dar más que vestimenta o comida. ¿Sí? A veces nosotros buscamos más la vestimenta y la comida que lo que verdaderamente Dios nos quiere dar. Y Dios nos quiere dar es el maná, el verdadero maná, es a Cristo. A estas personas están afanadas en las cosas que hacen. Ayer les predicamos, ayer les proclamamos, pero mientras ellas no miren a la cruz, ellas seguirán afanadas en este mundo. Pero no hablamos ahorita tanto de ellas, sino de la iglesia, de la condición en la que estamos. Aún la iglesia no ha visto la cruz muchas veces, sino ha puesto su enfoque en las cosas de este mundo. Así que nuestra mirada debe ser dirigida hacia el Señor. En otras palabras, se está diciendo, mírame a mí, no te desenfoques más. Ya lo más importante es estar mirándome. Y además el reino de Dios no es de comida ni de bebida, dice la palabra. Miremos Romanos 14:7 lo que nos dice. Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nada más, dice Pablo.
increíble. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es poner la mirada en las cosas de arriba? Podríamos decir es tener comunión con Dios, es aprender a escuchar su voz, a percibir su presencia, hacer lo que estamos viendo hacer de Él en la palabra de Dios y guiándonos a través de ese Espíritu. En otras palabras, es hacer su voluntad, estar atentos a lo que Él nos dice. Si Él nos ha dicho, vengan y prediquen, aunque esté cerrada la carretera, ¿verdad? O sea, es estar continuamente escuchando su voz y atentos a lo que Dios nos dice. Pero cuando nos desenfocamos, perdemos eso. Ya no sabemos qué es lo que Dios quiere para mi vida. Ya no sabemos qué es lo que Dios hace en nuestros corazones para querer confiar en Él y decir, no, yo le voy a entregar mi corazón al Señor. Porque comenzamos a desconfiar de Él. ¿Sí? Así que las personas ahorita están buscando dos cosas, libertad y felicidad. ¿Sí? Y el concepto de libertad para muchos es así: hacer lo que yo quiera, donde yo quiera, como yo quiera, con lo que quiera, con mi cuerpo, lo que desee, con esto lo que quiera, y que nadie me diga nada. Eso es lo que la gente dice. Recientemente me topé con un chico al cual le estaba tratando de predicar. Pero él me decía eso: a mí no me vengas a decir de la iglesia, ni de Dios, ni de nada. O sea, yo soy así, punto. Y papá, me dijo así. Y me dijo, sabes, soy tan libre, soy tan, entre comillas, para él es libertad, que cogió, yo estaba en su cuarto, en su habitación, predicándole, que cogió, mira, yo no escondo nada, abrió su cajón y ahí tenía droga. Se comenzó a drogar frente a mí, diciéndome, ¿sabes qué? No me importa. O sea, esa es mi libertad. Yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, sin que nadie me diga nada. Y eso es lo que busca el mundo. Entre comillas, busca la libertad, la felicidad en cosas que van pasando como estrellas fugaces. Pero al final, ellos terminarán perdidos. ¿Sí? Sigamos. Vamos al siguiente verso de Números 21:6. Recuerden que estábamos viendo verso por verso. Números 21:6. Dice la palabra del Señor: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Eso es lo que dice Números 21:6. Al ver el rechazo de la provisión, el Señor demuestra su ira. ¿Sí? A través de las serpientes que cobran la vida, dice, de muchos del pueblo. Cuando dice la frase serpientes ardientes, quiere decir que eran muy venenosas, serpientes mortales. No dice qué clase de serpientes, puede ser una cobra, puede ser, sí, pero que quitaban la vida a muchos hombres. Por ejemplo, un ejemplo del día de hoy, las serpientes, una de las serpientes más letales del mundo se llama taipán, que en cuestión de minutos, digamos 2-3 minutos, una persona muere cuando es picado por esta serpiente. Puede ser que sea una de ese tipo. Por eso es que dice muchas mueren. No se sabe tampoco, la palabra de Dios no dice cuánto tiempo pasaba después de que le picaba la serpiente. Pero lo que sí dice es que muchos murieron. Muchos. Ahora, ¿qué significa esto? El veneno de la serpiente puede ser comparado con la causa del pecado, que irremediablemente la consecuencia de pecar es la muerte. El veneno es el pecado en nuestras vidas. Ese es el pecado, el veneno que nos lleva ¿a dónde? A morir, a la muerte. Y si recordamos Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero miren ahí, ¿qué produjo el pecado que ellos cometieron por ser rebeldes, por murmurar en contra de Dios, por enaltecerse en contra del Señor? El pecado en ellos produjo ¿qué?
la muerte, una mortandad increíble. Ellos pecaron contra Dios y eso fueron juzgados por Él. Que el Señor haya enviado serpientes venenosas nos dice que es un juicio divino por causa del pecado que merecía la muerte. El Señor estaba juzgando a ese pueblo en ese instante porque desobedecieron la palabra del Señor, porque no confiaron en el Señor. ¿Sí? Hasta ese momento la muerte avanzaba. La palabra de Dios no nos dice cuánto tiempo pasó que estaban picando las serpientes, no se sabe. Pero lo que sí nos dice, ahí dice la frase, y murió mucho pueblo de Israel. Pudieron ser cientos o miles, ¿sí? No se sabe cuántas personas, pero sí fueron muchos. Me imagino que el pueblo estaba muy asustado y comenzó, yo no sé si las serpientes los rodearon. Tal vez salían de los lados y mordían a las personas. Pero eso fue impresionante. Pero fue un juicio divino del Señor. Porque la paga del pecado es muerte. En Ezequiel le dice, ve y diles, el que peca muere. Solo diles eso, le dice Ezequiel. Ya, miren el Señor. Diles, Ezequiel, el que peca muere. Nada más, un verso corto. Pero es así. El pecado en nuestras vidas es un veneno de serpientes mortales, veneno de áspides, veneno que está corriendo por nuestras venas. Y que hasta ese momento nadie los podía salvar. Si el Señor no ponía su mano, seguían las serpientes. ¿Sí? Ahí estaban. Pero ahora, ¿qué pasa? Veamos el verso 7 de Números 21. Números 21, verso 7, dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Muy bien, aquí hay una cosa muy importante, ¿sí? Hermanos, para que nosotros podamos ser libres del veneno del pecado y para que el Señor pueda dar provisión nuevamente a nuestras vidas y librarnos de ese mal, lo primero que necesitamos es reconocer y confesar que hemos pecado, que una persona ha pecado. Si esa persona a la que tú le evangelizaste jamás reconoce que ha pecado, y jamás mira el pecado como algo mortal como ellos. Ellos miraron la mortandad. Ellos no solo le dijeron, bueno, el pecado te va a hacer morir, sino que ellos lo experimentaron, morían. Literalmente, morían. Entonces ellos se desesperaron, dijeron, Moisés, por favor, esto nos está matando. El pecado mata. Las personas no se dan cuenta. Porque son como peces en el agua, en el pecado. Son como truchas, como se diría aquí, ¿no? Nadando ahí. ¿Sí? O sea, el pececito es feliz ahí. Nada. ¿Verdad? Porque es su hábitat. Asimismo el hombre, cuando le fue imputado el pecado, nosotros nadábamos felices, entre comillas, felices en el pecado. ¿Sí? No nos importaba. Hacíamos lo que queríamos, como leímos al principio, antes de comenzar la alabanza. Vivíamos en nuestros pecados, en nuestras maldades. ¿Sí? Y cuando alguien te dice, oye, eres un pecador y eso está mal, tú, ¿cómo? A ver, ¿no? Comienza tu corazón a decir, a ver, ¿cómo que el pecado me va a matar? ¿Cómo así? Pero verdaderamente el pecado es el veneno de la serpiente que está en tu sangre y que si no hay provisión de parte de Dios, ese te va a llevar a la muerte. Ahora el veneno que las personas tienen, que todos tenemos, sí, que todos tuvimos desde el principio, no nos mata físicamente en 2 minutos como una picazón si ahorita vinieron de verdad y me pican aquí una. Pero sí un día nos va a matar si no vemos la provisión de Dios en nuestras vidas. Y si esas personas no ven la provisión de Cristo, ¿sí? O sea, esa alma un día va a tener que morir, ese veneno hará efecto
al final de sus vidas, de sus días. Y será terrible su muerte. Ese es irremediable. No hay cura fuera de Cristo. O sea, no hay antídoto, diríamos así, para hablarlo mejor, entre nosotros. Por eso ellos, lo primero que nosotros debemos reconocer es que somos pecadores, hemos pecado contra Dios. Mientras no hayamos reconocido el pecado, no habrá provisión de Dios. Porque ¿cómo una persona puede mirar a Cristo y sentirlo codiciable en su corazón si antes él no ha visto una necesidad en su vida? ¿O no es así? Si tú, por ejemplo, compras agua, supongamos esta agua, tú no la compras, decías, me compré y no sé por qué, la boto. Si yo la compro es porque, ¿qué? Y perdón. Aunque yo no la compré, mi hermana. Gracias, hermana. El Señor la bendiga. ¿Verdad? Pero si tú tienes una necesidad, tú vas a ir y vas a decir, bueno, tengo sed. Pero si el pecado que vemos no lo vemos mortal, y si esas personas realmente no miran la mortandad que puede haber en sus vidas, esas personas jamás van a decir, yo necesito a Cristo, a gritos. ¿Sí? Eso es una necesidad, ellos vieron la necesidad, me pica la serpiente, ¿no? La vela, ahí está. Ayuda, me está siguiendo. Ellos sabían que iban a morir. Y el pecado es así. Si tú juegas con el pecado, amados hermanos, si nosotros jugamos con el pecado, morimos. Porque es veneno. Es como decirle, oh, qué linda esta serpiente, a ver los cormillitos, oh, qué lindos. ¿Sí? Es así el pecado. ¿O quién juega de aquí con serpientes? ¿Verdad que no? Entonces, mientras no confesemos nuestros pecados, simplemente no hay la provisión. Cuando de todo corazón reconocemos que de verdad necesitamos el perdón de Dios y de que somos pecadores, el Señor moverá su mano para ayudarnos. Y ahí hay provisión. Miremos Números 21:8. ¿Qué dice el Señor? 21:8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, ¿qué? Vivirá. Sin duda Dios es un ser lleno de amor. Lleno de amor porque ellos pecaron, dijeron este pan liviano, o sea, ¿cómo? Porque si fuera hombre, por ejemplo, yo hiciera una comida deliciosa para Patricio y me esforzara así para hacerle, y le dijera, toma este caldito de gallina, y dijeras, ¿qué caldo de gallina? Ya estoy fastidiado. Eso me enojaría, o no te enojaría a ti que te digan eso. Pero el Señor, con mucho amor, a pesar de la mortandad que trajo eso, Dios nuevamente escuchó el ruego de su pueblo y el de Moisés y proveyó nuevamente. Pero aún lo hizo más claro, más claro. A pesar de la desconfianza, el Señor provee de cordero. El Señor provee de salvación al hombre. El Señor envía a Moisés y le dice esto, le dice, hazte una serpiente ardiente. ¿Qué quiere decir esta parte, serpiente ardiente? Quiere decir que realmente era literal, era una figura de serpiente, era una imagen. Pero no una imagen para adorar como ídolo. No era una imagen para besarle, ¿no? No, sino tipificaba algo, una figura, ¿sí? Porque también era una imagen física, porque también el verso 9 más adelante dice que Moisés hizo una serpiente de bronce, así que es de metal, de bronce, así que se la podía ver y se la podía palpar, tocar. Pero, como les digo, no era una imagen como para postrarse y serpiente, no. Aunque después, si no estoy mal, los israelitas la tomaron así, como algo así, tocó de este. O sea,
Bueno, el hombre siempre tiende a eso. ¿Amén? Pero entonces, ¿a quién? ¿A qué tipificaba? Y para eso vamos al pasaje conocido que ya lo estudiamos con Oscar, que es Juan, capítulo 3, verso 14 y 15, nada más, porque eso ya lo vimos, ustedes ya lo saben. Juan 3, verso 14 y 15. Y ahí está hablando el Señor Jesús y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Esta imagen entonces de serpiente realmente representaba lo que el Señor Jesús iba a venir a hacer ¿en dónde? En la cruz del Calvario, porque tenía que ser levantada como la serpiente que levantó ¿quién? Moisés. Ahora, todos sufrimos del pecado, el veneno del pecado. ¿Sí? O sea que todos hemos sido mordidos desde el principio. Y si la persona no mira la cruz, jamás vamos a poder ser liberados del veneno del pecado. Así que proveyó el Señor de la salvación. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos entonces? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagan las personas? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros? Y la respuesta es, ¿cómo, Pato? Mirar a la cruz. Es la única salvación que tiene el pueblo de Chile. Y cuando usted hable con una persona, llévelo, trátelo, trate de dar la palabra que lo haga ¿qué? Mirar ¿a dónde? A la cruz, a Cristo. Porque ustedes saben que está picado por el veneno del pecado. Y la única manera de ver es mirar a la cruz. Y veamos Números, nuevamente regresemos. Capítulo 21, verso 9. ¿Qué es lo que pasó? Dice la palabra del Señor: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ¿qué dice ahí? Miraba a la serpiente de bronce y él o ella o quien sea, si era joven, no lo sé, vivía. ¿Sí? Vivía. Así que Dios nos ha dado esa provisión para que el pecado que hay en nuestras vidas ya no tenga más efecto. ¿Sí? Obviamente seguiremos en nuestra carne, como dice Pablo en Romanos 7. Miserable de mí. Sigo, pero no quiere decir que practiquemos. Ahora ya no practicamos el pecado. En otras palabras, ya no jugamos con la serpiente tocándole los cornillos. Para decirle, oh, serpiente, ven, no. Nosotros nos cuidamos, debemos de andar así. Alertas, como dice Nehemías. Alertas, firmes, centinelas, de que no abramos brechas. En Eclesiastés dice que Dios no nos ha mandado a abrir brechas, nos ha mandado a cerrar las brechas. Una brecha es un hueco en tu vida, una debilidad en tu vida, que la tienes que cerrar, no abrir. Porque dice Eclesiastés que cuando abres, la serpiente te pica el pecado que entra a tu vida y te va a matar. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, hermanos? Amén. El verso 9 dice: cuando una serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. O sea que nos es necesario que mirar. El Señor quiere que nosotros miremos. Dios ya proveyó de cordero, ya fue hecho, está ahí. La cosa es que no hay personas que no lo han visto y no lo han querido ver, que les han hablado, pero dicen no, prefiero mi vida. Hago lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, como esas personas que les cuento. Con quien yo quiero, no me importa. Eso es mi vida. Y hay muchas que van a cerrar su corazón.
Pero yo sé que hay una obra que hicimos, que el Señor nos permitió hacer. Tal vez habrá personitas ahorita que miren, como les dije al principio, el azuquitar ahí. Y se acuerden, vino un jovencito, un chiquito ahí, barboncito, chivita ahí. Y me dijo, Jesús, esto, ve. Y me voy a acordar y tal vez vean. Y es la obra del Señor. Yo, espero que Dios haga la obra. Y hermanos, cuando vengan aquí, de verdad que encuentren hombres y mujeres que puedan darle una palabra a esas personas. Que no vengan aquí y digan, no sé ni yo. ¿Qué será? No, mis hermanos, especialmente, como les digo, ustedes, los que viven acá. O sea, tienen que estar listos y preparados para declarar eso. ¿Amén? Eso tenemos que hacer. Y mirar al Señor, porque Él dijo en Juan 3, 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Y el ser humano se ha acostumbrado tanto a vivir lejos de Dios, más bien nunca ha estado pensando en Dios. Lejos, viviendo nadando, como les digo, ahí buceando en el pecado, ¿verdad? Ahí felices. No tienen la necesidad. Pero también nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, muchas veces nos desenfocamos. Y para terminar, miren en Mateo, capítulo 27. Verso 32 dice, al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. No, más adelante, a ver, espérenme un ratito. Eso, el verso 35. Lo crucificaron y se repartieron la ropa, echando suertes, y se sentaron a vigilarlo. Imagínense que las personas muchas veces están al pie de la cruz. Están en el lugar del Calvario. Pero están distraídas con las cosas de este mundo. Con las cosas de este mundo. Y están echando suertes y repartiéndose las ropas a ver qué saco de Cristo. No lo están viendo como el ser más hermoso en la cruz del Calvario. Y otros peor, lo miran y le dicen, bájate de la cruz a ver. Hazme ver qué puedes hacer para yo creer. Eso es terrible, es la condición dura del hombre. A pesar de que le han dado el evangelio, a pesar de que le han mostrado, buscan señales y dicen, a ver, para que yo te crea verdaderamente, muéstrame, bájate de la cruz. Y en vez de ir a postrarnos delante de ese ser, le decimos, bájate de la cruz. ¿Qué quieres, Señor? A ver, muéstrame algo. Muéstrame lo que puedes hacer y que te creeré. Y no vemos la provisión de Dios. Le estamos diciendo, a ver, tus ropas cuánto valen, distraídos completamente. Aún viendo a ese ser maravilloso muriendo por nuestro pecado. Le decimos, Señor, a ver, para creer, bájate. Muéstrame esto, ayúdame en esto, abre la puerta en este lugar. Dame esto o lo otro. Abre las puertas acá. Para creerte, para saber que eres Dios. Ábreme este lugar, bendíceme, hazme esto, hazme lo otro. Maravilloso es el amor que el Padre te mostró, enviando a su Hijo único nos rescató. Maravilloso es el